¿Eh? Sonríe, Jesús te ama. No dejemos de congregarnos como aún tiene por costumbre, hermano. No le podemos como habla del Señor, iglesia. Bendecimos el nombre de Jesús. Filipenses 1. Amamos al Espíritu Santo. Bendecimos al Espíritu Santo. Damos la gloria al Padre. Dame la gloria al Padre. Damos la gloria al Padre. Bendecimos al Espíritu Santo. Bendecimos al Espíritu Santo. Filipenses, amén. Filipenses, Filipenses 12. Para mí, el vivir es Cristo. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso, hermano. Títulos, hermano. Para mí, el vivir es Cristo. Si en ti no está ese deseo o eso, empiece a golpear la puerta. Señor, dame eso, Señor. Dame, Señor, ese sentir, Señor. Yo creo que tú vivas en mí. Necesito que tú vivas en mí. Y dile, necesito mirar como tú me miraste, Señor. Necesito amar como tú me amaste, Señor. No quiero, Señor, amar a nadie, sino como tú me amaste. Y no quiero mirar a nadie, sino como tú me miraste a mí, Señor. Amén. Acompáñame. Quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han rondado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. ¿Por qué, pues, que no obstante, de toda manera, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y administración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta para en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me hace el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué coger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro aprovecho, gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno el Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlo o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo sentir, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, en nada intimidado por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros salvación esto de Dios. Porque a vosotros les he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora que hay en mí. Amén. Amado, quiero darte gracias en esta hora tan preciosa que tú nos has regalado, Señor. Después de tu presencia,
Poder, Señor, hablar contigo, Señor. Poder, Señor, recordar, Señor, lo que hiciste mediante, Señor, la resurrección de tu amado Hijo, Señor. Dándonos vida a nosotros que estábamos muertos en delito y en pecado, Señor. Nos libertaste como el gadareno, Señor, de las cadenas de maldición, Señor. Señor, para que hoy, Señor, hemos decidido seguir a Cristo, Señor. Aún más, Señor, entregamos nuestras vidas a ti, Señor. No permita que la fe nos falte, Señor, a la hora de encontrarnos con adversidad, Padre. Y mucho menos, Padre, que no olvidemos, Señor, lo que hiciste tú, Señor, mediante Jesucristo, Padre. En esta hora, Señor, dan una mente entendida y un corazón entendido, Señor, para que podamos atesorar tu palabra, Señor, y que mediante tu palabra tú vas a transformando nuestra vida, Señor, a aquel que es semejante a nuestro primogénito Cristo, Señor. En esta hora, Padre eterno, Padre amado, gracias por lo que hiciste, por lo que haces y aún por lo que harás en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma asiento, iglesia. Dios te bendiga. Sonríe, Jesús te ama. ¿Sabe que lo preciso de esto, iglesia? Que Dios se hizo carne mediante Jesús y vino a habitar en este mundo. Y aunque Él nunca pecó, hermano, Él es comprensible con nosotros, hermano. Nadie puede ser comprensible con otro si no estuviste en la misma situación. Por eso Dios se enoja cuando yo no soy comprensible con mi esposa o con el pueblo. Alejandro, ¿por qué sos malo? ¿Por qué sos así, Alejandro? Si vos estuviste en esa situación y yo te perdoné y te ayudé. Entonces, eso es lo malo que nos puede pasar, hermano. ¿Entendés? Olvidarnos, ¿entendés? De que un día estuvimos como el otro, hermano. Cristo vino a este mundo, hermano, y habitó entre los pecadores, hermano. ¿Entendés? Y Él se compadece de nosotros, hermano, por nuestra naturaleza pecadora, hermano. Porque Él no nació de pecado. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. En Él no hubo pecado, hermano. Pero Él sufrió las debilidades humanas, hermano. El dolor, la tristeza, el llanto, el frío, el hambre, la traición, la soledad. Él lo sufrió, hermano. Y Él es comprensible con nosotros, hermano. Por eso Él nos alienta, ¿entendés? Y nos dice, mira, yo he vencido el mundo y tú conmigo eres vencedor. No te detengas. Solamente esfuérzate como Él se tuvo que esforzar, hermano, cuando salió de Getsemaní, que lo llevó ante los fariseos, hermano, y lo enjuiciaron, hermano, toda esa noche, hermano, donde lo castigaron, donde no comió, donde no durmió, no tuvo descanso el hermano. Pero aún así Él no se lo tuvo, hermano, porque Él tenía un propósito. Él nació con un propósito. Y en aquel lugar, hermano, cuando sale, hermano, que Pilato lo condena, hermano, y va rumbo, ¿entendés? Hacia el Gólgota, hermano. 2 días y 2 noches agonizando ese hombre, hermano. Pero Dios lo fortaleció para lo que Dios le había llamado, hermano. Nosotros podemos estar cansados, agonizando, hermano, pero Él siempre nos va a fortalecer, hermano, para que lleguemos a lo que Él se determinó, hermano. Somos nosotros, hermano, el que no tenemos que cambiar de pensamiento y aferrarnos al dolor, hermano. Al miedo, no, sino que el dolor y el miedo tienen que ser nuestros adversarios que nos quieren tener, hermano, en lo que hemos decidido. Y hemos decidido, hermano, llegar a la boda del Cordero. Entonces, hermano, Él vino y habitó entre nosotros, hermano. Y Él nos entiende, hermano. Tal vez tu esposo, tu esposa, aún el pastor, hermano, no te puede entender. Él sí te entiende, hermano. ¿Entendés? Pero también Dios te dice, renovad vuestros pensamientos. Cambiad ese pensamiento negativo. Esa mentalidad incrédula. Esa mentalidad vanidosa. Esa mentalidad mundana. Esa mentalidad egoísta de pensar en yo, en que no puedo, en que me cuesta. Sino que tenga la mente de Cristo. La mente de Cristo siempre fue, hermano. Siempre fue agradar al Padre. Tú tienes que tener esa mentalidad, hermano. Agradar al Padre. Eso significa de que tú eres un agradecido de Dios, hermano. Tú eres un agradecido de Dios. Y lo que Dios busca de su pueblo, que sean agradecidos. Acuérdate, Israel no fue agradecido con Dios. Fácilmente se olvidó
de Dios Israel. Fácilmente se prostituyó, se fue a dioses paganos. Cuando vio señales, milagros, pero dijo, no cometamos los mismos errores. No podemos cometer los mismos errores. Dios lo dejó escrito para ejemplo a nosotros. Aún habla Dios, los ángeles que no guardaron dignidad, que desobedecieron dejando el lugar en el cual Dios los puso. Se rebelaron. Mi alma te alaba. Así es la iglesia hoy. Pero no tiene que pasarnos nosotros. No tiene que pasarnos nosotros. El enemigo no es el diablo, que está vencido. Está atado con cadena. Él no tiene poder, no tiene parte ni arte con nosotros. Porque a nosotros se nos ha revelado la verdad. No puede con nosotros. No solamente no puede porque el poder de Dios se ha manifestado en nosotros. Pero hay alguien sí que resiste. Que es la carne. Que se revela. Que quiere complacer en su deseo egoísta. Que se quiere rebelar contra el mismo Dios. Porque sabe que ella no tiene parte en el reino de Dios. Que del polvo vino y al polvo volverá ella. La carne sabe. Y se revela. Pero si entender el título, ¿entender? Para mí el vivir es Cristo. Tú tienes que mentalizarte eso. Tú tienes que mentalizarte eso. Tú tienes que mentalizarte, entender que para mí el vivir es Cristo. Si tú deseas salvación, si tú deseas un día estar cara a cara con el Creador, si tú anhelas estar en la mesa, si tú eres agradecido por la muerte de Cristo, tú tienes que tener ese para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué, iglesia? Porque es necesario de que Cristo viva en ti. Porque si Cristo no vive en ti, en vez de juntar, vas a desparramar. En vez de edificar, vas a destruir. Porque tu naturaleza pecadora destruye. Tu naturaleza pecadora, ¿entendés? Es egoísta y mala. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba nuestro matrimonio? ¿Dónde está tu matrimonio? ¿Cómo estaba tu matrimonio? El egoísmo, la mezquindad, que aún dentro de la iglesia persiste, iglesia. A un esposo egoísta, a una esposa egoísta. Te vas todo el día, dejas sola. Mi alma te alaba. Cuando hoy tu esposo se va a servir al Señor. Y aún, aunque estén con los hermanos, ¿entendés? Se están edificando mutuamente los unos a los otros. Por la mujer necia. Es como el esposo necio, que no sabe tratar a la esposa con sabiduría, honrándola, porque todo lo que tú tienes, todo proviene de Dios. Y Dios te ha dado como a Adán, le dio a Eva, y Adán no fue diligente con Eva. Aunque Eva, entender, tomó la decisión incorrecta, Adán no fue prudente, no la supo cuidar. Así somos los hombres, muchas veces, hermanos. Sin Cristo. En Cristo no puede ser eso. En Cristo no puede ser eso. Pero eso tú te determinas en que no puede ser. Porque hoy en Cristo, lo que es imposible se hace posible. Tú lo puedes hacer eso que sea posible. Decía Pablo a la iglesia filipense que oraba por los creyentes. Quiero que sepáis, hermano, que las cosas que se han sucedido han rondado más bien para el progreso del evangelio. Y él estaba preso, hermano. ¿Cómo puede ser que yo me diga a entender que esto es para... Por eso, sí, hermano. Porque había hermanos, ¿entendés? Que estando los presos, Pablo, se animaban a predicar más todavía, hermano. No se detenían, hermano. Muchas veces he dicho que el sufrimiento de uno, hermano, mi sufrimiento en Cristo, ¿entendés? Va a ser para el progreso de otro. Yo apuesto que antes está sufriendo acá por la madre, por los hermanos. Sufre su corazón. Está alejado de ella. Pero ese sufrimiento va a dar fruto, iglesia. No es en vano el sufrimiento. Como tampoco fue en vano el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Ningún sufrimiento del discípulo fue en vano, hermano.
Porque es necesario que la semilla tenía que morir para que dé fruto, hermano. Pablo decía, ¿entendés? Yo sé que esto es para producir el evangelio. Y él no se dejaba amedrentar y tampoco estaba en un calabozo llorando. Por eso, hermano, comportémonos como varones. Pastor, usted porque tiene su esposa. Pastor, porque tiene su casa. Pero yo tengo otro sufrimiento también. Que no es mucho que menos que el tuyo. Que me rompe el alma. Que destruye mi corazón. Pero no voy a mirar el dolor. No voy a mirar el sufrimiento. Voy a mirar a Cristo. Porque en Él está la fortaleza. Él está mi socorro. No dejamos amedrentar. Bendito sea el Señor. De tal manera que mis presiones se han hecho patentes en Cristo, en todo pretorio y a todo lo demás. La mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis presiones y se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Sí, hermano, vas a encontrar el camino, hermano, que no predican el evangelio por bien, para hacerte mal, hermano, que se levantan contra tu doctrina, que se levantan contra tu enseñanza y te lastiman, hermano. Hermano que predica el evangelio, ¿entendés? No de buena voluntad, sino buscando satisfacer su deseo, hermano, su gloria, llenarse los bolsillos, hermano, que tener renombre, hermano, y que le hace el mal al evangelio, hermano, que causa dolor a uno, hermano, viendo pastores o viendo iglesias que permiten cosas. Hermano, mire, mi cuñado que estuvo acá, estuvo 2 años de pareja con una mujer, hermano, y se fue a la iglesia. La mujer era cristiana, de toda la vida casi. Y ella lo llevó a la iglesia a él, hermano. Y cuando lleva ella a él, hermano, allá la mujer se va con un hermano de la iglesia. La relación de 2 años, hermano. La mujer se va con un hermano de la iglesia. Y el pastor, hermano, que tendría que actuar de la manera correcta, como pasó con el hermano Numancia, con el hermano Walter, que él dejó a su esposa, hermano, y estaba con una chica de una iglesia, en pareja. La esposa hoy le cuenta al pastor que su esposo estaba, el pastor le echó a los dos, a Walter y a la chica le echó. Así, hermano. Eso se lo dio. No, acá no. El nombre de Dios tiene que ser guardado. Tiene que cuidar el testimonio de la iglesia. En cambio, en este caso, no. El hermano de David va a la iglesia, hermano, lo cruzó a la mujer con otro hermano de la iglesia. Como si nada. Así nada es la iglesia hoy. Y a Dios le duele eso. Y a que es creyente también le duele, hermano. Pero también veo, ¿entendés? Cómo Dios sostiene al hermano Quique. Que es nuevo, hermano. Podría poner un portazo. O hacer desastre dentro de la iglesia, hacer desparramo. No, Él mira a Cristo, hermano. Él mira a Cristo, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. En aquellos hermanos que nos van a causar dolor, hermano. Yo conozco muchos hermanos que tienen en mi ministerio, hermano. Y que algunos son pastores hoy, hermano. Tienen su vida pata para arriba y son pastores, hermano. ¿Entendés? Y me duele. ¿Entendés? Porque me hace mal al evangelio, hermano. ¿Entendés? Pero dice David, ¿entendés? Guarda tu corazón. No entre en resentimiento, ¿entendés? Y dejemos, ¿entendés? Que Dios juzgue en aquel día a cada uno, iglesia. Dice, algunos, la verdad, el 15, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto por defensa del evangelio. Sí, hermano. Nosotros tenemos que cuidar, Señor, el evangelio de Cristo, hermano. Muchas veces, ¿entendés? Cerrando la boca. Muchas veces abriendo la boca. ¿Entendés? Muchas veces confrontando. Muchas veces, ¿entendés? Quieto. Eso lo da el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Es tiempo de hablar y cuando es tiempo de callar. Por eso es necesario que en esta santidad que todos estamos buscando,
¿Entendés? Nos apartemos para Dios, para que el Espíritu, ¿entendés?, nos dé ciencia y discernimiento para los tiempos de callar, tiempo de hablar, tiempo de juntar y tiempo de despachar todo. Sí, eso es el Espíritu Santo. Por eso yo le mando, ¿entendés? Lo que Pablo dijo a Timoteo, ¿entendés? Ocúpate de la lectura, persiste en la oración. No descuide, ¿entendés?, la imposición de mano, ¿entendés?, que pusieron talento en vos. Pero muchas veces, hermano, caemos, ¿entendés? Y andamos carnaza, ¿entendés? Pero nuevas son cada mañana. Nos despertamos, ¿entendés? Y además Dios te dice, dale, levantate, mira lo que estás haciendo, mira tu camino, mira tus obras, mira cómo estás haciendo como esposo, mira como esposa, ¿entendés? Y eso a nosotros, hermano, no sé a ti, a mí me alienta mucho, hermano, ¿entendés? Soy una persona, ¿entendés?, que como digo siempre, yo no voy a desanimarme. Ya no soy niño, vos. Ya no soy niño, ya no puedo estar, no puedo. No me acepto eso. No acepto, ¿entendés?, que me haga el pobrecito, que me haga el pobre. No hay pobre acá. Acá tiene que haber un hombre valiente, un hombre forzado, determinado, ¿entendés?, en lo que se determinó, ¿entendés? Y yo ¿entendés?, cumplí con mi ministerio, el cual Dios me dijo. Y ahora hace el templo y hay discípulos. Yo no soy evangelista. No significa que no tenga que evangelizar. Para mí Dios me encomendó una visión, hacer discípulos, el cual ustedes lo formamos como matrimonio, lo formamos como familia, como esposo y esposa, para que vaya a trabajar mañana al campo, que la tierra fuera, ¿entender?, en un orden preparado, cimentado, con conocimiento y con poder para hablar del evangelio. Es verdad que hay muchas almas que se pierden, ¿entendés?, en este tiempo, ¿entendés? Y está bien que querramos, ¿entendés?, rescatar las almas allá, como decía Gustavo, pero ¿y el alma que está acá? ¿Y mi esposa? ¿Y mis hijos? ¿Qué hace como muchos bombarrachos de afuera que se visten como cristianos, ¿entendés? Y a su esposa la tienen a patada. Y a los hijos tienen abandonado, seco espiritualmente, descuidado físicamente, golpeado físicamente. Es horrible eso, hermano. Que Dios no guarde eso a nosotros, hermano. Por eso damos la entender por la doctrina, la enseñanza, la cual Dios nos ha dado, en la cual tenemos que aplicar, ¿entendés? Dios decía, ¿entendés? Yo sé que Abraham, ¿entendés?, le va a enseñar a su hijo. Y yo sé que Isaac le va a enseñar a sus hijos mi mandamiento. Es comenzar por nuestro hogar. Pero no solamente con palabras, hijos, sino con ejemplo, de esforzarse cada día, de mejorar, ¿entendés?, como siervo de Dios. Porque yo no puedo decir que todo, que mejor como padre. Yo tengo como un siervo, yo tengo una responsabilidad con un Señor, el cual puso un redil en mi hogar, el cual tengo que apacentar, el cual tengo que mantener por la madrugada, interceder, el cual tengo que mostrar comprensión, amor. También tengo que mostrar celo de Dios con aquellos cabezones. Tal vez actuando de una manera que no quiero, pero tengo que hacerlo por el bien de tu alma. Tengo que hacerlo, sacando para afuera aquel, ¿entendés?, que se rebela contra Dios, entregándolo a Satanás, el cual lo va a golpear, pero no le va a tocar el alma, porque el alma es del Padre. Que Dios ayude, iglesia, a entender esas cosas. Dice el 18, ¿qué pues? Que no obstante, de toda manera, o por pretexto, o por verdad, quiero anunciar. Y en esto me gozo, y me gozaré aún, sí. Porque lo importante es que se predique la palabra. Miren, hermano, yo caí en el Evangelio en la Universal. Y todos sabemos que la Universal, ¿entendés?, es una iglesia que ha caído. Yo puesto que la Universal, ¿entendés?, fue una iglesia también de sana doctrina, hermano. Como también, creo, ¿entendés?, en los encuentros. Yo creo que fue una visión. Yo sé que eso fue de parte de Dios. Pasa que después el hombre hizo mercader. Se dobló. Porque a mí me fue bendición el encuentro, hermano. Está bien, cobraban plata, ¿entendés? Pues está mal. Para mí no está mal. Porque de una manera tenés que proveer la plata para poder, ¿entendés?, los alimentos, los alquileres.
A veces somos mezquinos. Para con Dios, ¿entendés? Queremos todo gratis. Las cosas no son gratis, las cosas de Dios. ¿Entendés? Y a mí me fue de bendición el encuentro. Me sirvió un montón. Pero yo sé que después hicieron mercader. Como la Universal. Fue un pastor, ¿entendés? Que tuvo un encuentro con el Señor, hermano. Que comenzó, ¿entendés? Predicando el Evangelio a 3 almas. Y salía a predicar a las plazas, ¿entendés? Y oraba y ayudaba, ¿entendés? Y yo lo fue bendiciendo, hermano. Pasa que después, ¿entendés? Como dice Gálatas, se fueron desviando. ¿Qué te puede pasar a vos? ¿Qué me puede pasar a mí, iglesia? Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de la hipocresía, hermano. De la apariencia, de la vanagloria del hombre, hermano. Que a veces los buenos hombres delante del pastor, delante de los hermanos, ¿entendés? Después en tu casa, ¿entendés? No, iglesia, no. No es así. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, iglesia. Decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. ¿Saben, hermano, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Tiene que ser el pensamiento de cada uno de nosotros, hermano. Nosotros que estamos acá, que tenemos una edad, que hemos vivido el mundo, sea joven o sea mayor de edad, sabemos una vida sin Cristo. La hemos pasado. Hemos hecho mucho mal. Solo que entender, puede transmitirles a Isaac, a Tiziano, a Nazareno, a Dalma, a Nahara. No te metas por este camino. No lo hagas. Porque conocemos. Pero aún antes de eso, aunque mi padre no era evangelio, me decía, no andes robando, Alejandro. No tome alcohol, Alejandro. No haga esto, Alejandro. Y nosotros como postrizos de novato, ¿entendés? Queríamos disfrutar todo, hermano. Probar todos. ¿Entendés? ¿Y cómo terminamos? ¿Dónde están mis amigos? Los que comenzaron conmigo en mi juventud. No están hoy. ¿Yo qué puedo hacer por Isaías? ¿Qué puedo hacer por Gabriel? Cuando quiero ayudarlo y no quieren ayuda. Nada puedo hacer. Solamente poner la esperanza en un Dios de misericordia. Y prepara tu corazón solamente para lo que Él va a decidir en el camino. Lo más astrito de un padre, yo he visto a mi padre sufrir, hermano. Mi padre nunca lloró por nada. O sea, mi padre nunca era del Chaco, nunca lloró mi hijo. Pero el día que está preso, nunca me olvidaba cuando me agarró, me abrazó y lloraba. Me acorrejó como un niño en sus brazos. Mi papá era grandote. Me decía, saliste, flaquito, por fin lloraba. Yo nunca lloraba, papá. Mi alma te alaba. ¿Qué puede hacer, entendés? Cuando tu hijo, entendés, no quiere escuchar consejos. ¿Qué puede hacer Dios? Cuando no queremos oír lo que Él nos está advirtiendo de Él. Solamente lo que hizo Jesús, llorar por la muerte y la pérdida. Porque es algo que Dios nos dio, que no es el don, ¿entendés? Del libre albedrío. Cada cual decide. ¿Entendés? Pero que Dios nos ayude a nosotros, a los que estamos hoy acá, ¿entendés? A orar al Señor. Fervientemente, misericordia, Señor, por esas almas. Aún, hermano, aún en aquellos que nos han traicionado, hermano. En aquellos que han mentido en nuestra cara, hermano. Perdonarlo, hermano. De lo más precioso que yo me enseño a mí es perdonar, hermano. Yo fui muy rencoroso en la vida, hermano. Y ustedes no saben lo que me costó a mí en el Evangelio, hermano. Lo que me costó, ustedes no tienen idea. Solamente el Padre sabe. La pelea que tuve y que tengo y que voy a tener hasta que me muera. Porque resiste morir mi persona, hermano. Pero con el amor a Dios es más grande, es más fácil. Cuando tu gratitud hacia Dios es más grande, es más fácil combatir contra tu persona. Pero que nosotros hagamos de nuestra vida una ofrenda para Cristo. Pero no ofrenda en lo que esté cómodo. Hacer el evangelio de que te queda cómodo. No, en el más difícil, hermano. El que nadie quiere hacer.
donde nadie quiere ir, donde nadie quiere meter la mano, donde nadie quiere despojarse. Es el evangelio que yo busco que hagamos. Lo que hizo Jesús, se metió en la ciudad de los Gadarenos, donde nadie entraba, hermano, ahí, y se metió. Que Dios nos ayude a nosotros a entender lo que es vivir para Cristo. Ya, hermano, no existe entender el yo. No tener derecho a nada. Y si en momento de entender, usted puede renegar, que muchas veces, justo ahora vino que estoy y me tengo que levantar. ¿Por qué me levanto, hermano? Por Cristo, hermano. ¿Por qué me despojo? Por Cristo, hermano. ¿Por qué soporto? Por Cristo, hermano. Porque como te decía al principio, yo decía, Señor, no puede ser. Porque me oraba, ¿entendés? Como todavía escuchaba Nati. Se me pasó una película en mi vida, otra vez. La oscuridad no andaba. Las veces que la muerte me acarició. El mal que hice desde chico. Muchas cosas. Yo decía, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo lo hiciste? Sí, lo hizo. Hay un poder que es real. Y que somos testigos nosotros ahora. Que somos testigos. ¿Entendés? Y que no, como dice Hebreo, no poder una salvación tan grande. Porque aunque para Leonel, ¿entendés? O para otro, fuera y vinieron evangelio 2 o 3 veces, como Cristian, ¿entendés? Tal vez para mí no va a haber esa oportunidad. Tal vez para mí no va a verla. ¿Entendés? Y no quiero tampoco intentar de una segunda oportunidad. Me aferro a esta, como la última y como la única. ¿Entendés? Sabiendo, ¿entendés? Que puedo dar honor, por lo menos yo, ¿entendés? Da honor al sacrificio de esa muerte de aquel hombre. Que sé que fue un hombre, porque a mí me hizo sentirlo. Yo lo sentí en carne propia, hermano. Yo tuve una experiencia, ¿entendés? Cuando yo veía cuando él lo crucificaba y sufría, yo decía, no puede ser. Me sentía la peor persona, hermano. Ver a esa persona, cómo sufría. Yo lo experimenté, hermano. Me sentía, padre, ¿cómo decirlo? No hay palabra. Gusano, perro. Me sentía un monstruo. Me sentía también lo que la gente aborrece. Me sentía un violador. De lo peor me sentía, hermano. Cuando experimenté, ¿entendés? Que yo experimenté la muerte, yo veía la muerte de él y yo decía, ¿por qué? Él no puede morir yo. Yo me hizo sentir eso a mi hermano. La injusticia, porque era injusto que él muera, hermano. Todos decían, Pilato, no es culpable, no es culpable. Todo, el mismo Herodes, que era el rey más perverso. Este no hizo nada, hágalo. La Biblia testifica, hermano, que él era inocente, hermano. Ojalá ustedes entiendan, ¿entendés? El vivir de Cristo, hermano. Porque si tú no entiendes ahora, hermano, el día que te mueras, te vas a dar cuenta cuando estés delante de Dios. Y estés cara a cara con Dios. Y Él desnude tu entrada y tu salida. Él saque lo oculto de tus pensamientos. Y que Él desnude todas las intenciones de tu corazón. Porque el corazón está lleno de intenciones malas. El corazón del hombre, ¿entendés? No solamente hace cosas malas, está inundada de intenciones malas. Y eso va a ser sacado a luz, iglesia. Y Él nos va a juzgar, hermano. No hay vuelta atrás. Es ahora. Preocúpate, determínate, ¿entendés? De apartarte de lo malo. Pero de lo malo que Dios te enseña. Y hacer lo bueno que Dios te enseña. Te conviene, me conviene. Porque está escrito en la Biblia. Señor, yo te alababa. Señor, yo predicaba, Señor. Señor, gané 50 almas. Yo era pastor. Apartar de mí, hacedor de maldad. Porque Él va en el corazón. Es ahora que te preocupe. Que yo me preocupe. De cada día, ¿entendés? Rendirme más a Cristo. Parecerme más a Él. Porque si tú te acercas a Cristo y te pareces a Él, ¿entendés? Tú mismo vas a ser pastor de tu familia. Y no hace falta, ¿entendés? Que diga, hijo, ¿por qué no me contaste a mí y le contás a los líderes las cosas? Tú tendrás que ganarte eso de tus hijos.
¿Por qué te gusta hablar con el pastor y no conmigo, esposa? Tú tendrás que ganarte eso. Mediante que Cristo viva en ti, hermano. La única forma que tu esposa y tus hijos te puedan seguir es que vean a Cristo en tu vida, hermano. No solamente te van a seguir, te van a escuchar. No solamente te van a escuchar, van a abrir su corazón a ti, hermano. Pero si tú quieres hacer a la fuerza, obligarlo, vamos a tener que hablar a mí. Yo soy tu esposo, a mí me contás. Terminás siendo como el diablo, obstinado, rebelde. Y terminás, ¿entendés? En vez de juntar, de parramar. En vez de levantar, derribar, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo no se ha manifestado en ti, hermano. Que Dios nos ayude, iglesia. Que Dios nos acompañe. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué coger, decía Pablo. Porque de ambas cosas estoy supuesto en estrecho, teniendo el deseo de partir, de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es necesario por causa de vosotros. Eso me pasó a mí. Cuando el Señor anunciaba de mi partida, hermano, yo estaba así. Pero, Señor, está bueno irme, pero mis hijos, Señor. Pero, Señor, yo estaba así. Señor, pero, y siempre intenté de no ofender al Padre. Siempre intenté no ofender. Pero sentía, Señor, pero quiero irme, pero mirá Natalia con todos los chicos, Señor, ¿cómo va a ser, Señor? Y peleaba yo, no, yo tengo que confiar en el Señor. Ella va a estar bien, los chicos van a estar bien, Señor. Vos lo cuidás mejor que yo, Señor. Pero fue un pelear, hermano. Fue un pelear de las dos cosas. Sí, Señor, sí, pero me queda chiquito, Señor. Mira, todo chiquito, la iglesia, ¿cómo pasás, Señor? Y a Pablo le pasaba esto a Pablo. En ambas cosas tiene estrecho. El morir ganancia. Pero sé que también es necesario. Que Dios nos ayude a nosotros, iglesia. Que Dios nos ayude a nosotros, iglesia. Dice, confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Escuchen, él sabía que todavía no era tiempo de su hora. ¿Entendés? Cuando él le habla a Timoteo, ¿entendés? Dice, llegó mi tiempo, Timoteo. Ahora sí, yo compartí. Acá él sabía, hermano, que no era su tiempo todavía. Que él tenía, ¿entendés? La bendición de Dios de poder seguir siendo de bendición. Hermano, en el nombre de Jesús le digo. A mí me hubiese gustado estar con mi pastor un tiempo más, hermano. Hoy lo digo. Porque de aquel entonces hasta hoy, yo me he sentido huérfano físicamente. No espiritual, físicamente. No he volvido a tener, hermano. Y me hubiese gustado, hermano. Me hubiese gustado, me hubiese encantado, hermano. O maravillado, hermano. Que acá pueda estar mi pastora sentada como anciana, viendo el fruto de su trabajo. Puedes seguir viniendo a ella, ¿entendés? Y contarle lo que pasa con Nati, lo que me pasa a mí, pastora. O mi padre, o mi mismo pastor, hermano. En nombre de Jesús. Me hubiese encantado, hermano. Pero no. Los designios de Dios fueron así. Así lo acepto. Y así tengo que caminar. Dándole gloria a Dios siempre por todos los acontecimientos. Pero tú tienes la oportunidad de aprovechar a tu pastor, a tu pastora, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana. Aprovechar, ¿entendés? A los jovencitos. Aprovechar. Porque no abrir, cerrar de ojo, si no te en cuenta, como Job, puedes perder todo. Puedes perder todo un segundo, iglesia. No sabemos. Por eso, ¿entendés? A los hombres le hablo. A los que somos esposos, padres. No hagamos mal. No hagamos mal, ¿entendés? De lo que Dios nos dio. Y las esposas también, ¿entendés? No seas cabezona. Preocupate vos por lo que Dios te encomienda. Preocupate vos. Y el vacío que te queda,
¿Entendés? Cuando no está tu esposo, empieza a acostumbrarte a que él ocupe ese vacío, porque un día tu esposo va a partir. Que él ocupe ese vacío cuando está en la tarde o al mediodía, que él sea el Señor que ocupe su lugar, hermano. Yo lo hago con Nati. Ya tengo testimonio, necesito tratar con el Señor. No sé lo que el Señor dio. No sé cuál va a ser. ¿Entendés? Pero tenemos que ser un pueblo sabio. Tiene que ser inteligente. Un pueblo sabio e inteligente que le dio. Pues cuando venga, ¿entendés? Y va a decir, ¿y ahora qué hago? No te preparaste. No te preparaste. No entendiste. ¿Entendés? Que nadie sabe los designios de Dios. Nadie. Hoy estamos acá todos, miren, somos todos los mismos que estamos siempre. Mañana puede faltar uno, iglesia. Mañana puede faltar un matrimonio, iglesia. Los cubro con la sangre del cordero a todos, hermano. Mañana puede faltar un niño, hermano. ¿Y qué te va a quedar en la conciencia? ¿Qué hiciste? Como decía Gustavito. Por tomar, bueno, estás afuera en el mundo. Es un ejemplo, ¿entendés? El cual yo no puedo entender de un alma que se pierde por causa de la ausencia. Pero acá, hermano, acá no hay solo. Acá no hay nadie solo. Acá Dios me ha puesto a mí, hermano, para ocupar el lugar de aquel que tiene un lugar vacío. Sea mi esposa, sea un esposo, nada más yo estoy para ocupar ese lugar, tú estás para ocupar ese lugar. ¿Entendés? Pero muchas veces, ¿entendés? Hacemos un cerco. Mi esposa, yo, mis hijos. Mi esposa, yo, mis hijos. Mi esposa, yo, mis hijos. Hacemos un cerco, hermano. Nos encerramos, hermano. Yo. Es horrible, hermano. Que yo no guarde iglesia. Que yo no guarde iglesia. Que valoremos esto que Dios nos dio. ¿Entendés? Y que salgamos, ¿entendés? Del encierro. ¿Entendés? Los esposos, ¿entendés? Que suelten a las esposas, hermano. Que no tengo como una paloma en una jaula, hermano. Lavando, planchando, cocinando, ¿entendés? Y no, hermano, no. Dios llamó a libertad, no a esclavitud. Sí, ejerce tu esposa, con tu esposo ejerce. Pero suéltala. Suelta a tu esposo. Déjalo. Deja que Dios obre en su vida, hermano. A veces no hacemos eso, hermano. No hacemos eso. Y ni que hablar, hermano, con el egoísmo de la plata. Mira, todavía me entraba un hermano, me lo voy a comer crudo, hermano. A uno le voy a cortar la cabeza. Hermano, no aguanto esas cosas, hermano. No aguanto porque siento un celo de Dios que no aguanto, la injusticia, hermano. No aguanto el oportunismo, hermano. No aguanto las personas que son malas, no la aguanto, hermano. Es como que no las quiero. Sé que tengo que tener misericordia y paciencia, ¿entendés? Y como digo siempre, a veces mío termina como Moisés, hermano, pecando contra ellos, hermano. ¿Entendés? Pero, hermano, tú no puedes ser oportunidad con tu esposa. ¿Entendés? Porque no son más esposos que las esposas. Las esposas serán goteras a veces, ¿entendés? Pues las mujeres son, ¿entendés? Las mujeres son serviciales, hermano. ¿Entendés? Las mujeres siempre están ahí. Son más atentas que los hombres, hermano. ¿Entendés? Y no hace tanto bien y le hacemos tanto mal, hermano. ¿Entendés? Que después con Gustavo tenemos que andar lamentando, ¿no, hermano? Sí, Gustavo está con vida, Mariel. Pero cuando muere, hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir en un cajón? ¿Vas a ir en una tumba? Cuando estuviste con vida, hermano, no supiste amarla, cuidarla. Yo siempre digo, hermano, la iglesia es la esposa, hermano. Mira cómo Dios nos ama. Yo doy gracias a mi esposa, hermano. ¿Sabes por qué? Gracias, Padre. Porque hoy puedo ver a todos ustedes vestidos de una manera, hermano. Porque lo que hace mi esposa no es por plata, hermano. No hace por plata, hace algo porque le gusta, hermano. Y eso que le gusta le hace bien a la iglesia, hermano. Miren cómo están todos hermosos, hermano. Miren, hermano, miren, hermano. Miren qué precioso, hermano. Miren qué precioso, hermano. Miren qué precioso, hermano. Más allá, hermano, que saca una ganancia, hermano. Tampoco que saca 50.000 pesos, no, hermano. Lo hace porque a ella le gusta y le gusta bien, viene a la iglesia, hermano. Que convenga a la gente prosperada, hermano. Porque si tienes un esposo, el esposo no lo hace. Si tienes a la esposa, tampoco lo hace. Porque cuesta. Cuesta viajar, cuesta hacerlo. Mira la facilidad que Dios te da a ti, hermano.
donde hay alguien que se preocupa por tu hijo. Se preocupa de que tu esposo te haya investido, hermano. Que tu esposa te haya investido, Señor. Eso es el Señor. La usa para otra, pero lo hace el Señor, lo hace, hermano. Tú tienes que valorar esas cosas. Muchas cosas que no ves y no valorar, hermano. Que te dan cuenta, hermano. Cuando estás afuera te dan cuenta, hermano. Todo lo que tenía. Y pensabas que no tenía nada. Porque eso es el diablo. Que no tenemos nada. Mentira, hermano. Dios no inunda de bendición, hermano. Como también nos inunda de su misericordia, hermano. Que Dios nos ayude, iglesia. Dice el 27, solamente decía Pablo a Filipenses, comportéis como es digno el evangelio, hermano. Sí, hermano. Demos honor al nombre de Cristo, hermano. Comportémonos de una manera. Vivamos de una manera, hermano. Determinemos no vivir de una manera que a Dios le agrada, pero a los ojos de Dios, no a los ojos del hombre, hermano. Que pasamos acá con la esposa, ¿entendés? Y nuestros hijos así, como la familia Ingar, Linde, bueno, ¿entendés? Y después allá afuera somos mamarrachos en tu casa. Somos como mujeres, hermano, que son de lo peor con sus hijos. Pero con hijos ajenos, ¡ay, qué linda! Con sus hijos son los peores, hermano. Así es el mundano. No así nosotros, iglesia. No así nosotros en Cristo, hermano. Nosotros, hermano. Tenemos que trabajar individualmente, tanto la esposa como el esposo, para que la persona de Cristo se manifieste en nuestras vidas. Porque la única forma, ¿entendés?, de que yo me pueda enamorar de mi esposa, ¿entendés?, es que en ella se manifieste la persona de Cristo. Pero a veces a los hombres no importa eso, que mi esposa se manifieste Cristo. A mí me importa la carne. Dale, vamos. Así, hermano. Así yo veo la iglesia. Que le importa satisfacer la carne. Al hombre no le importa si la mujer está a Cristo. No le importa al hombre. La mujer todavía su cuerpo y hay cosas. Pero no así el Señor, iglesia. Tú no tienes que mirar hacia tu mujer. ¿Entendés? Y tu mujer, que se manifieste Cristo en tu vida. Que tu esposo se enamore, no por lo que le da, sino por cómo sos, por cómo eres, respetuosa, compañera, amiga. Como, mira, hermano, yo quedé huérfano de mamá, hermano. Ya hace 7 y 8 años ya, hermano. De mi madre, hermano. Y Nati ha sabido ocupar ese lugar, hermano. Ha sabido ocupar ese lugar mi esposa, hermano. Hasta hoy, hermano. Me atiende como un hijo. Ha tenido sus cosas, mi esposa. Pero, hermano, como madre, en cuidarme, en atenderme, hermano. Hubo tiempo que ella no lo hacía por los chicos, porque tengo muchos chicos. Y que yo, hermano, delante de mi padre, fui muy comprensible con ella. Nunca le demandé, hermano, porque entendía el trabajo que tenía ella en mi casa con mis hijos, hermano. Entonces yo me preocupaba, ¿entendés?, por ayudarla de una u otra manera, hermano. Pero llegó un tiempo, ¿entendés? Dice Nati, digo, mirá, está todo bien que sean tus hijos. Pues llegó el tiempo, ¿entendés?, donde vos empiezas a atenderme como corresponde. Ya habían pasado años, ya había pasado tiempo. Y mi deber, ¿entendés?, era, ¿entendés?, ordenar eso en ella. Ya los chicos, muchos habían crecido ya. Muchos se habían ido de casa ya. ¿Entendés? Entonces yo tenía que tomar ese lugar de servir al esposo, primeramente antes que los hijos. Cuando yo entendí que llegó el tiempo, no me podía demandar cuando teníamos como hijos chiquitos y no, yo fui comprensible. Dice, antes ya tiene que estar planchada la camisa gorda, le digo. Bueno, Ale, no puedo, pero sí, entendé que primeramente le tenía que dar a mí. Como mujer de Zeta, primero a Elías, como Sara, Abraham, de la OPI. Primero, no es que soy machista, es que así lo pide Dios. Así lo pide Dios. Te gusta, así lo pide Dios. Pero para eso, ¿entendés? Los esposos tenemos que saber cuándo es ese momento. Discernir. Por eso es necesario el Espíritu Santo, iglesia.
Porque a veces lo hacemos bruscamente. No entendés que tu esposa está todo el día, no podés decirle, hermano, no sea malo. Date en cuenta, discerní. Pero a veces nosotros no entendemos esas cosas. No podemos entender porque dice la palabra que tenés que sujetarte. Sin vergüenza, tu esposa está ahí, sea malo, date en cuenta. Que Dios nos ayude, iglesia. Bendecimos el nombre de Jesús. Solamente comporté como un evangelio de Cristo para que sea que vaya a veros o usted ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Ausente o presente. ¿Qué significa eso, Gustavo? Pero si no tengo que estar yo no tengo que verlo. Yo tengo que oír. Che, ahí sigue el siervo. No sabe cómo cambió el siervo. No sabe cómo cambió aquella mujer, aquella varona. No sabe cómo cambió aquel matrimonio. Yo siempre digo, hermano, no venga a decir, hermano, yo como esposa cambié. Yo como esposa, no, a mí no me venga con carne podrida. El testimonio tuyo no va. Yo no acepto el testimonio de Natalia. Yo no acepto el testimonio de nadie. Es otro el que da testimonio, hermano. No te dejes engañar, porque así está escrito en la palabra. El testimonio uno no sirve, hermano. Son otros los que dan testimonio de tu persona, hermano. Pero si entendés, esté presente. Yo quiero oír su vida que ha sido transformada. Quiero oír que tengan fruto, que se han cambiado, hermano. Pero no hablan a los ojos. Ahí está el pastor. Hay unos hermanos. Sí, vamos a casa. No, iglesia, no. No. Viene el pastor, limpiar la casa, borrar la ropa. No. No es así. No. El Señor es el Señor que te da vida o que te condena. Es el Señor. Tú no tienes que honrar al pastor. Tú tienes que honrar a Dios. Yo tengo que ver tu casa ordenada. Dios tiene que ver ordenada. Yo tengo que ver que tu esposa la trate bien. No, Dios tiene que ver. Yo tengo que ver que tu esposo sirva. No, Dios tiene que ver eso, no tengo que ver nada. Aunque yo no vea, Dios lo ve, Dios a mí me lo hace saber. Por eso decía, tengamos cuidado con la hipocresía. No caigamos en la hipocresía. 28. Y en nada intimidado, por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es inicio de perdición. Y acá habla de personas. No van a intimidar a personas. Como también no hay que intimidar a enemigos, iglesia. No te dejes intimidar por nadie, hermano. No dejes que nadie te cambie el pensamiento. Que nadie cambie lo que tú decidiste. No dejes moverte fácilmente por las adversidades o por lo que van a decir. No te dejes intimidar. Sigue caminando, sigue avanzando, sigue atropellando. No te detengas. Porque Pablo decía, ¿entendés? A la iglesia que no se dejen intimidar por las adversidades. Dice 29, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis, sino también que padezcáis. Comienza por la casa, el padecimiento del esposo, a veces la esposa, a veces son los hijos, a veces el pueblo, a veces en el trabajo, a veces en el barrio, a veces en la salud. No nos dejemos amedrentar por los padecimientos, porque no, sin duda, que en todas siempre saldremos vencedor. Siempre, hermano, siempre. Tal vez por un buen momento padeceremos, sufriremos, pero Dios prometió que Él siempre nos daría la victoria. Para que mediante ese padecimiento se vaya en nosotros formando la persona de Cristo. Porque Él padeció, hermano, pero Él se mantuvo fiel, hermano, en la persona del Padre. Él no se obligó, ¿entendés? Ni se convirtió, ¿entendés? A esta humanidad caída. Mi alma te alaba y te bendice. Por último, porque a vosotros es concedido
a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que está en mí. Hermano, ser imitador de Cristo es que tú sigas manteniendo la mirada en aquel que te llamó. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, habla de la persona de Cristo, de su vida. ¿Entendés? Metamos más en su vida. Y en aquello, como Enoc, como tal vez David, y como muchos hombres de Dios, el cual Dios no se avergüenza en ser el Dios de ellos. El Dios que da testimonio, el cual ellos ahora están sentados en esa mesa. Y espera por ti y espera por mí. Y yo no voy a fallar a esa cita. Yo voy a estar sentado en esa mesa, en el nombre de Jesús. Así que te aliento el corazón, sigamos trabajando. Mañana lunes, voy a comprar los fierros que faltan. Ya el sábado que viene, le metemos manos a la obra, a los fierros. Y empezamos, ¿entendés? El domingo tenemos, el domingo tenemos casamiento. Así que el sábado no vamos a hacer nada. Vamos a prepararnos, ¿entendés? Para el evento de la hermana Jimena y el hermano que está en el tribunal de Dani. Valiente, Dani. Valiente, Dani. Pasó la prueba, Dani. Qué valiente, hermano. Ponte de pie, iglesia. Vamos orando, se nos fue la hora. Damos gracias al Espíritu Santo en esta preciosa